La palabra siervo no es una palabra con la que a muchos nos gustaría que nos identificaran o con la que nos gustaría que nos describieran. Normalmente buscamos siempre tener los mejores puestos en el trabajo, en nuestra familia, en la misma iglesia. Es algo que por naturaleza nos lleva siempre a estar buscando estatus y posiciones. Y la verdad es que el llamado de Dios es a ser un siervo. De hecho, no existe realmente un nivel de escalafones o jerarquías. Si bien es cierto que la iglesia tiene pastores, líderes, maestros y hay obviamente un orden, eso simplemente es para la administración de la iglesia, pero todas estas personas, y no importa quién seas, líder o no líder, tiene que ser o tiene que tener un corazón de siervo. Y de hecho, para el Señor no existe un escalafón, no existe una posición a la que aspirar más que a la de siervo. O sea, es la única. ¿Sí? No solo no existe, no hay forma de escalar, sino que es la única posición que el Señor pide que tengamos. Y es muy explícito en la Biblia cuando nos dice que tenemos que ser siervos de otros. Cuando los discípulos están discutiendo por quién va a ser el mayor, Jesús les dice, no tienen ni siquiera idea de lo que están hablando. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor tiene que ser el esclavo, tiene que servir al otro. Y esa es la dinámica que tiene que existir en la iglesia. Es lo que el Señor planteaba desde el principio, no solo para los discípulos, sino para todo aquel que sea un discípulo de Jesús, es ser un siervo de los otros. Ahora, esto puede sonar chocante, pero Dios nos ha dado dones y habilidades, y hay personas que tienen muchos dones y muchas habilidades y han sido dotados con muchas cosas de parte de Dios. Y es una bendición realmente. Pero es muy común que nosotros, como humanos, lo primero que hacemos es pensar ¿qué puedo obtener yo con este don que Dios me ha dado? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar con este don? Y pensamos para nosotros y pensamos para nuestras propias metas y propios proyectos e ideas. Y ahora, no quiero decir que no se puede hacer eso. Es bueno tener metas. Yo estoy a favor de la gente que tiene metas y que tiene un cierto tipo de ambiciones. Yo creo que el cristiano tiene que ser ambicioso en un sentido. Sin embargo, tiene que haber una prioridad para esas metas, para esas cosas que yo quiero lograr. Pero primero que nada tengo que entender que yo soy un siervo. Yo no puedo esperar que Dios me bendiga en otras áreas de mi vida si yo no cumplo con la consigna de bendecir a su iglesia, porque todos los dones que Dios puso en nosotros son para edificación de la iglesia primero que nada. Entonces, es muy difícil a veces para todos entender esta parte, porque puede inclusive sonar chocante, ¿no? Filipenses, que es una iglesia que debería ser el modelo de iglesia al que deberíamos aspirar a ser, tiene una serie de pasajes y de doctrina que Pablo está desarrollando y está pidiéndole a los filipenses porque sabe que lo van a hacer, sabe que es una iglesia que es una iglesia buena, es una iglesia modelo, es una iglesia que no le va a costar cumplir, pero no deja de ser algo desafiante lo que Pablo plantea, y es que en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y eso suena muy chocante porque tú dices, Pablo, pero ¿cómo quieres que yo considere a alguien más importante que yo?
Y normalmente nuestra generación habla de la autoestima y tú tienes que sobresalir y tienes que ser esto y ser aquello y alcanzar y estar siempre encima de los demás y metas y no te dejes pisotear pero el mensaje de la Biblia es diferente. Ok, no está bien que nos dejemos pisotear. La iglesia no debería ser tampoco un lugar para pisotearnos, pero el punto aquí es que lo que Pablo está diciendo es no que te dejes pisotear, tampoco que tengas que estar siempre en luchas por demostrar que eres más o que sabes más, ¿no? Sino que tengas una actitud humilde de servicio y que consideres las necesidades de otras personas como algo muy importante, que consideras a las personas como superiores, como más importantes que a ti mismo. Esta es la actitud que tenemos con nuestros jefes en el trabajo, que tendríamos con alguna autoridad puesta sobre nuestras vidas, como en el gobierno. Es más difícil en la iglesia porque hay tanta cercanía entre los hermanos que es muy difícil poner a otro hermano encima o considerar su necesidad primero antes que la mía. Entonces suena bastante chocante, pero eso es lo que Dios espera de nosotros, que todo lo que hacemos y todo lo que hagamos sea para edificar a la iglesia, que todos los dones y talentos que Dios te dio sirvan al propósito del avance de la iglesia, porque al final de cuentas es la iglesia de Dios, es su novia a la que Él ama. Y Él espera que tú seas de bendición para su iglesia, que también Él la llama su cuerpo. Entonces la iglesia es muy importante. No puedes dejar la iglesia fuera de la ecuación. Yo tengo metas, tengo proyectos, pero tengo que entender que no puedo esperar que Dios me bendiga en ningún proyecto. Por más que eso involucre a Dios, a mí me gustaría mucho marcar en mi generación y llevar un mensaje a través de mis canciones, a través de predicaciones y hacer muchas cosas, pero ni aún esas ambiciones, esos proyectos, esas metas pueden ser más importantes que servir al Señor y a su iglesia. Lo demás puede llegar y está bien que también tengas un plan para eso, pero siempre primeramente es servir al Señor y a su iglesia. Y ese es el reto, porque para eso ocupas mucha humildad, ocupas que Dios te ayude a hacer eso, a que realmente puedas estar enfocado en hacer que otras personas crezcan, que otra persona sea bendecida a través de ti, a través de tus dones y habilidades. Y eso puede sonar a veces como que es que eso no suena tan emocionante, eso no suena como que wow, yo voy a marcar mi generación, voy a hacer esto, voy a ser relevante haciendo esto. No suena tan emocionante, pero es que la realidad es que sí. Porque realmente trascender tiene que ver con impactar la vida de otra persona. Tiene que ver con ayudarle a alguien más a cumplir su propósito. Tiene que ver con ayudarle a alguien que también tiene potencial, que también tiene dones, que también tiene habilidades, que también tiene un llamado. Y todos necesitamos ayuda para cumplir nuestro propósito y nuestro llamado. Y el modelo de Dios es de ayudarnos unos a otros y tenemos que servirnos unos a otros. Pero todo empieza conmigo. Yo no puedo pedir que otro me sirva. Siempre toda la consigna empieza conmigo primero. De yo tomar mi papel de siervo y servir a otro y hacerlo de la mejor manera como para el Señor, para que esta persona sea bendecida y sea edificada con lo que yo puedo traer a la mesa, con lo que yo puedo, con lo poco o mucho que yo pueda traer a la iglesia, que la gente sea bendecida, que otra persona esté contenta, esté feliz con lo que yo puedo hacer y que yo esté también enfocado en apreciar a la gente de un modo de que me interese genuinamente porque cada persona crezca y cumpla el propósito de Dios en su vida. Y eso no impide que yo cumpla el mío, porque al final de cuentas el propósito, el llamado de Dios es para que otros sean bendecidos. Parece que es olvidarme de mí mismo, pero realmente estás cumpliendo tu propósito cuando te olvidas de ti mismo y ves por lo de otras personas. Estás cumpliendo el llamado que Dios tiene para tu vida, pero no suena tan excitante o emocionante. Pero ese es el sentir que tiene que existir en nosotros. Y en la misma carta de Filipenses 2:5
al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, por eso es que Dios no tiene otro escalafón más. Es siervo. La mayor aspiración que puedes tener en el reino de Dios es siervo. Y es la más grande porque es el sentir que hubo en el mismo Jesús. Aspirar a ser como Jesús es el escalafón más grande. Y Jesús es llamado el siervo de Dios. Dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Y Dios espera que tengamos esa misma actitud, que tengamos ese mismo corazón, que dejemos a Dios formar a Jesús en nosotros. Y eso es lo grande de esto, que al ser un siervo tú te puedes identificar plenamente con Jesús, porque Jesús es el siervo perfecto. Es el siervo por excelencia, que dejó todo en obediencia por venir a salvarte a ti y a mí, que estimó todas las cosas como menos por venir a salvarnos a nosotros. ¿Qué tanto significa la muerte de Jesús? ¿Qué tanto significa la salvación? ¿Qué tanto significa el Señor para nosotros? Para poder dejar de lado a veces lo que queremos en pro del avance de su iglesia y de su propósito. Y quizás nos topemos una sorpresa. Yo realmente quiero tener fe y no te lo puedo garantizar, pero quizás las cosas que tú quieres, que pueden ser buenas, pueden también ser propósitos que Dios tiene en tu vida, pero puede ser que la clave para cumplirlo sea a través de su iglesia, ¿no? No lo sé, pero sí te puedo decir una cosa. El mayor llamado del Señor para tu vida es servir a su iglesia, servirlo a Él. Y lo demás lo puedes trabajar, lo demás lo puedes soñar, es válido, pero no puedes olvidarte nunca de servir a la iglesia, de servir a otras personas, de considerarlos como superiores a ti mismo, de ver porque puedas tú dar lo mejor de ti para bendecir a otro, que des el extra por lo que alguien más está haciendo. Puede ser que sí, yo puedo estar trabajando para el proyecto de otra persona y no es el mío, pero el llamado de Dios es que yo pueda bendecir, que yo pueda ser una plataforma, que yo pueda, con lo que yo sé, con lo poco que yo puedo aportar, que alguien más también cumpla el propósito de Dios en su vida. Porque de nuevo, no lo podemos hacer solos. Nadie puede cumplir el llamado de Dios en su vida solo. Necesita a la iglesia. Y la iglesia es importante porque es el cuerpo de Jesús. Así que yo te desafío a ser un siervo. Es difícil, a mí es algo que el Señor me ha estado hablando mucho, pero es algo que yo sé que es algo que vale oro poder ser útil. Al final de cuentas, si tú te das cuenta, si tú te percatas, te das cuenta, qué triste sería llegar al final de tu vida y que tu vida no le sirvió a nadie, que tu vida no bendijo a nadie, que tu vida no significó nada para nadie, que no hiciste nada por nadie, que todo lo volcaste sobre ti, sobre tus proyectos y ambiciones, que otra vez puede ser que sean buenas, pero puede ser que no, que por estar enfocado tanto en ti, nunca pudiste bendecir a nadie, ¿no? Pero puede ser que si lo haces a través de la iglesia, que si te enfocas en el Señor, si te enfocas en su iglesia, puede ser que alcances las cosas que estás esperando. Puede ser, no te lo puedo garantizar, porque al final de cuentas no hacemos las cosas por lo que podemos obtener, sino por lo que Dios ya nos ha dado y porque amamos al Señor y queremos obedecer su palabra. Pero Dios siempre te va a sorprender. El Señor nunca olvida, el Señor nunca deja a nadie así solo a la deriva, sin nada. Dios siempre quiere hacer cosas grandes e importantes con nosotros para el avance de su reino. Dios tiene un plan para ti, pero tiene que ser a la manera del Señor. Y como te digo, qué triste sería llegar a tu vida, al final de tu vida, y decir, no bendije a nadie, no ayudé a nadie, mis talentos, mis dones no sirvieron para nada y no le sirvieron a nadie, no fui útil en toda mi vida. Este es el misterio, que siendo un siervo es que nos volvemos personas más relevantes. Siendo un siervo es que
alcanzamos el propósito de Dios para nuestra vida. Siendo un siervo es que el Señor, a su tiempo, nos dará el lugar que nos corresponde, cumplirá el propósito de nuestras vidas. Si nos humillamos, el Señor se encargará de exaltarnos a su tiempo, a su forma y en los términos del Señor únicamente. Así que, pues esto es algo que nos tiene que animar a servir más a la iglesia, a servir con más ímpetu, el saber que nuestra vida puede marcar la vida de otras personas, que nuestra vida puede ser de extrema utilidad para otros y de esa manera poder cumplir el gran propósito de Dios que Dios tiene para nuestras vidas.